Hola mis hermanos, bendiciones. Aquí estamos una vez más para continuar con esta serie, pues alimento a tiempo, palabra de Dios a tiempo. El Señor es tan bueno que nos dejó la Escritura, la palabra de Dios, para que a tiempo o antes que sucedan las cosas, las conozcamos, de manera de que no nos turbemos cuando sucedan, de manera que estemos preparados, de manera de que no seamos sorprendidos. En esta ocasión vamos nosotros a revisar lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Hasta ahora ya hemos visto lo que Jesús habló en Mateo 24 y 25 acerca de los últimos tiempos. Hemos visto también lo que Pablo habla en la primera carta a los tesalonicenses. Y en esta ocasión vamos a hablar lo que el mismo apóstol Pablo habla en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice la Escritura así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Decía Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira o en la injusticia. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco esto en este video. Bueno, Jesús topa el tema acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Lo que podemos deducir es que después de que Él les mandó la primera carta a los tesalonicenses, diciéndoles que el Señor viene y que seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo Jesús, y que el Señor no nos puso para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y les habló acerca de la venida del Señor Jesús. Entonces parece que ellos pensaron que la venida del Señor Jesús era inmediata, ¿no? Era en esos días. Al parecer, por lo que Pablo habla en esta segunda carta, inclusive hasta dejaron de trabajar muchos de ellos. Pensaron seguramente diciendo: ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos cosas si ya Cristo viene y nos vamos con Él? Entonces se quedaron ociosos, vagos, y cuando ya la gente no trabaja, no hace nada, pues se mete en chismes, en calumnias y un poco de cosas más. Entonces Pablo se ve forzado, yo pienso, a escribir rápidamente esta segunda carta, y pues les dice, pues aquí les aclara cómo será el asunto. O sea, la intención es decirles: hermanos, todavía no es el tiempo. Estamos hablando de que Pablo escribe esto hace 2000 años atrás. No sé si el año 60, 70, no recuerdo ahorita, después de Jesucristo. Entonces, en ese tiempo Pablo dice: vean, escúchenme, aunque tenemos que vivir como si fuese el último día, pero la verdad es que la venida del día de Dios, la venida del Señor, nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, pues hablando justamente de eso, ¿no? De la venida del Señor Jesús aquí, y de nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia que es aquí. Entonces dice, pues no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de lo que ya les he enseñado, de lo que ya les he ministrado cuando estaba con ustedes.
Y en esta noche, mis hermanos, el propósito de este video es de que usted no se mueva de esto que dice la Escritura y que es lo mismo que decía el apóstol Pablo. Lo vamos a ver, es lo mismo que el apóstol decía. Así que ni usted ni yo tampoco nos movamos de este modo de pensar, de esto que la Biblia nos muestra. Esta línea del tiempo no la hemos establecido a nuestro antojo, sino que la hemos tomado partiendo de las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo 24 y 25. Entonces, no nos movamos de esta manera de pensar. Entonces vamos a ver cuál era la forma de pensar que tenían ellos, cuál era la enseñanza que ya Pablo les había dado a los tesalonicenses. Entonces le dice, vean hermanos, no se conturben y no se muevan fácilmente del modo de pensar de ustedes, que ustedes tienen ya. Dice, pues no se conturben, no se ofusquen, no se confundan, ¿no? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, así venga un espíritu a hablarles a ustedes a las 3 de la mañana, a las 2 de la madrugada, a decirle otra cosa diferente a esto, no le crean, no lo tomen, rechácenlo porque no se muevan de lo que ya ustedes conocen y saben, de lo que ya les he ministrado. Ni tampoco si alguien viene con una carta diciendo, mira, esto me mandó Pablo, y a lo mejor no es ni mía, entonces, y que dice otra cosa, no se muevan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Así, si alguien les diga que es nuestra, no, porque yo no me voy a contradecir, decía Pablo. La venida del Señor y los últimos tiempos serán de esta misma manera que ya les he enseñado, y no se muevan de esta manera de pensar. Entonces dice, pues no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, entendamos bien que el día del Señor, este es el día del Señor. Son estos 3 años y medio. Empieza parte desde la venida del Señor Jesucristo y se extiende hasta 3 años y medio, hasta que se termina la semana 70 de Daniel y empieza luego ya el reino milenario de Jesucristo. Entonces, dice, pues no se conturben, no se confundan, no se muevan ya de la manera de pensar. Y así venga un espíritu, alguna persona, inclusive con una carta que dizque yo la he escrito, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él hablaba de este día, la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento, que empieza con el arrebatamiento, la venida del Señor Jesús y el arrebatamiento, pues que eso está cerca, no va a ser esta semana ni la próxima semana. Y hace 2000 años esto decía Pablo. Nosotros ahora ya estamos cerca, nosotros estamos ya por aquí, en algún sitio de este periodo que se llama principio de dolores. Nosotros estamos ya cerca, a las puertas, pero aún nosotros, yo les digo en el nombre del Señor Jesús, aún yo les digo que aún cuando ya estamos en este tiempo, no va a ser esta noche, no va a ser mañana, ni siquiera va a ser este año, no va a ser ni siquiera en los próximos, 5, 6, 10 años. Esto va a tomar un poquito más de tiempo, así que por favor no se conturben, no se turben, no se confundan y ya les explico cómo va a ser la cosa. Así que no se muevan ya de lo que ya les he enseñado. Así que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este es el día del Señor. Y este día para el tiempo de Pablo todavía no estaba cerca. Pero en base a lo que Pablo enseña a los tesalonicenses, vamos a aprender cosas acerca de este día del Señor. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía empieza aquí. Desde aquí empieza la apostasía. Y esta se extiende y entra hasta acá. Aquí es el clímax, aquí se da el clímax de la apostasía. Les explico un poquito más. Dice que el día del Señor no vendrá. El día del Señor, cuando Jesucristo regrese y venga a las nubes, cuando la iglesia sea arrebatada en ese mismo instante y empiece el día del Señor, que es el día de la ira y del juicio de Dios sobre la tierra, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía va a tener 2 fases. La una es la que estamos viendo ya ahora en principio de dolores. Ahora usted ve que ya el mundo está metido dentro de la iglesia.
la apostasía, hermano, no es tanto que la gente se va de la iglesia. Al contrario, hoy en día hay mucha más gente que entra a la iglesia. Están viniendo miles y millones de gente a la iglesia en estos tiempos. El problema, escúcheme, es que entra Raimundo y todo el mundo. O sea, entrarán seguramente cristianos verdaderos que se arrepienten genuinamente, pero también están entrando una cantidad de gente que en realidad no se ha arrepentido. Gente que solamente se cambia de religión. Entonces esa gente entra con el mundo, con toda la mundanalidad dentro de la iglesia. Y hoy en día tenemos gente que es evangélica, que es católica, que es religiosa, que es cristiana, pero que tiene un estilo de vida mundano. O sea, aunque sean cristianos, viven en adulterio, en fornicación, viven robando, viven peleando, viven odiando, no perdonan, viven calumniando, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la apostasía, porque no hay santidad dentro de la iglesia. Eso ya está pasando aquí. Pero en esta parte va a ser o se va a dar el clímax de la apostasía. O sea, porque cuando lleguemos a este punto y aparezca el anticristo, que va a tener un camino de ascenso dentro de estos 3 años y medio, el anticristo, cuando aparezca este señor, pues la Biblia dice que Dios ha determinado, Dios lo envía con un poder engañoso para engañar a todas las personas, a todos los que no creyeron a la verdad, que no tuvieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces este Señor va a hacer milagros, señales y prodigios. Tanto que la Biblia dice que Jesús dijo que aún los escogidos podrían ser engañados, a no ser que porque Él nos va a guardar. Pero aún los escogidos, no se digan los dormidos, no se digan los infieles, los siervos negligentes, etcétera, etcétera, van a ser engañados. Y Él va a hacer que toda tribu, lengua, pueblo y nación lo sigan y le crean y lo admiren y lo adoren. Esto va a pasar, está escrito en la Biblia, así está determinado por Dios y así va a suceder. Entonces aquí el mundo entero se irá detrás de Él. Aquí se producirá la apostasía más grande, porque la gente dejará de adorar a Dios y adorará al anticristo, claro, pensando que es Dios, pensando que es Jesús, pero lo van a adorar a Él y Él va a ser Satanás. Entonces aquí la adoración va a ser casi generalizada, solamente un remanente, la verdadera iglesia, la que está advertida, la que está despierta, la que sabe y conoce los tiempos, la iglesia que sabe que estas cosas vienen y que sabe que ese primer hombre que viene, ese es el anticristo, que no es Jesús, y que sabe que va a venir haciendo señales, prodigios, milagros tremendos, pero que no es Dios, que es el anticristo. Pues solamente estos no lo van a adorar, no van a caer en esa apostasía, pero el resto va a caer. Y créame que la gran masa de gente religiosa lo va a aceptar como si fuese Jesucristo mismo. Entonces aquí se dará la apostasía, el clima, o sea, la apostasía en su máxima expresión. Lo que ahora estamos viviendo, bueno, como quiera, sí, es el pecado entrando en el mundo, pero aquí es la idolatría, ¿no? Vivita, que se va a dar hacia el anticristo, pensando que es Dios, pensando que es Jesucristo. Entonces Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, pero esa apostasía, como repito una vez más, en su grado máximo se va a dar en estos 3 años y medio. Aquí ya estamos viviendo, porque son principios de dolores, también es principios de apostasía, pero aquí será la apostasía total y completa. Entonces dice Pablo, nadie se engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿cómo puedo decirle que esta noche viene Jesucristo si el anticristo ni siquiera todavía aparece en la escena mundial? Sabemos que ya mismo, pero aún no aparece. Y cuando Él esté, entonces se va a dar la apostasía de una forma total y completa sobre la tierra. Hasta tanto ya vivimos apostasía, ya estamos en ese tiempo, pero todavía en ese tiempo hay oportunidad para apartarse de la apostasía y volvernos a Dios de todo corazón. En este tiempo ya será tarde, ya no habrá cómo volverse atrás. Entonces dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque el día del Señor, no se olvide que el día del Señor es cuando Jesucristo viene y luego levanta la iglesia y luego derrama los juicios sobre la tierra. Las trompetas y las copas de la ira, eso se van a desarrollar. Eso es el día del Señor. Entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía y otra cosa, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, la abominación desoladora.
A ver, no nos movamos de esta manera de pensar. Es lo que dice Pablo. No se muevan. Así venga un espíritu de otra cosa, no le crean. No se muevan de esto. El día del Señor, la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento. Más claro, no puede cantar un gallo, dice por ahí un refrán. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, no va a ser antes de que la apostasía se manifieste. Ya estamos en apostasía, pero aquí va a ser una apostasía, como repito, total y completa. Y además otra cosa, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la venida del Señor, la venida de Jesucristo, el día del Señor no será o no podrá verse antes de que el anticristo, el hijo de perdición, se manifieste. O sea, empiece a actuar, a gobernar. Entonces no puede haber. Por eso es que le digo, hermanos, la iglesia no se va aquí. No se va, no hay Biblia para probar eso. Ni Jesús lo dice en Mateo 24. Al contrario, en Mateo 24 vemos que Jesús dice justamente esto. Que después de la tribulación, de aquellos días, a gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, decía, en el cielo. ¿No? Y entonces enviará a sus escogidos y recogerán de los 4 vientos a sus escogidos. Recién es aquí cuando Él viene. Y aquí Pablo dice la misma cosa. Hermanos, no se muevan de esto. No se muevan de esta manera de pensar, de este conocimiento. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y primero se manifieste el anticristo. Y el anticristo todavía no se manifiesta. Por eso es que Cristo no viene esta noche, no puede venir todavía. Yo sé que por años, yo desde que tengo uso de razón he escuchado a los pastores que dicen arrepiéntete o ten temor de Dios o apártate del pecado porque esta noche puede venir Jesús, ya todo está cumplido. No está todo cumplido todavía. O sea, se están cumpliendo las cosas de este tiempo. Ya estamos en principio de dolores. Pero esta apostasía total todavía no se cumple. Para eso tiene que venir el anticristo. Y además, todavía tiene que manifestarse el anticristo para que el día del Señor venga, para que Jesucristo venga y nos reunamos con Él, como dice el apóstol Pablo. Más claro, ¿dónde podemos ir? La iglesia no se va acá, hermanos. Jesucristo dijo que la iglesia estaría aquí y que sufriría tal persecución cual nunca antes hubo en el mundo entero. Y no está hablando de los dormidos, está hablando de los escogidos. Dice que aún en ese tiempo, léalo Mateo 24, que aún en ese tiempo los escogidos estarán acá. Y que estemos despiertos y que no vayamos al desierto, que no vayamos detrás de los milagreros, que no seamos como gallinazos, porque van a hacer grandes señales y prodigios. Y si te vas de curioso te van a convencer. Entonces mejor no vayas, tú ya sabes que eso no es de Dios, no tienes para qué ir a ver. Es más, la curiosidad mata al gato, dicen por ahí. No vayamos porque nos pueden convencer. Eso dijo Jesús, no vayáis. Que no seamos, ¿por qué? Porque la gente es como gallinazo, donde quiera que está el cuerpo muerto, dice, ahí se juntan las águilas. El gallinazo es un tipo de águila que come carroña. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no vamos a estar yendo ni nada por el estilo. Entonces la iglesia no se va antes que el anticristo aparezca. Al contrario, más bien aquí en este tiempo la iglesia es purificada. Aquí la iglesia es zarandeada. Aquí cae toda la paja, vuela toda la paja y queda solamente el trigo. El verdadero trigo, el verdadero pueblo de Dios va a soportar esto, los escogidos, y serán arrebatados con el Señor Jesús. Los dormidos, las vírgenes que no se prepararon, que es el pueblo de Dios, porque eran vírgenes, tenían lámpara, que es la Biblia, estaban esperando al esposo, o sea, eran cristianos, porque no me diga usted que el incrédulo está esperando a Jesús. Ellos no creen en Jesús y creen que estamos locos cuando hablamos de que Jesús viene. Ellos no esperan. Las vírgenes todas esperaban al esposo, solamente que las unas estaban preparadas y otras no. Hoy en día todos los evangélicos, toda la iglesia habla de que Cristo viene, dicen que estamos en los últimos tiempos, pero hay unos que están con aceite, que están preparados, unos que saben el tiempo que están viviendo, saben en dónde están parados en el tiempo profético, unos que sí saben qué cosas están, por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo y que no se turban, al contrario, las entienden bien, unos que sí saben que la apostasía que está pasando hoy en día está profetizada, que así tiene que suceder. Es lamentable, es triste, pero así pasa, está metida en la iglesia, el mundo se metió a la iglesia.
también sabemos que el anticristo va a aparecer antes que Jesús venga. Y sabemos que en ese tiempo la iglesia va a ser zarandeada, la iglesia va a ser probada. Que sabemos todo eso. Y que esperamos todo eso. Entonces, y que además estamos listos para irnos con el Señor, que vivimos en el temor de Dios y que cada día tratamos de ser mejores. Tratamos de purificar más nuestras vidas y nuestros corazones. Que no estamos metidos en cosas, tratamos de salir de todo aquello y vivir una vida que le agrade al Señor. Entonces, nosotros estamos listos, preparados, sabemos quiénes son, pero el mundo, ellos no entienden ni creen nada de lo que estamos diciendo. Para ellos estamos totalmente locos, estamos fuera de razón. Es más, muchos que se llaman evangélicos, que en realidad no son creyentes, algunos sí creen, pero otros no creen. Hasta ellos creen que estamos locos y que piensan que esto es una locura, que esto falta todavía millones de años y que vamos a seguir todavía en ese sistema, que ya mismo todas las cosas se van a arreglar, se van a componer y que vamos a seguir, 1000 años más viviendo este sistema humano de gobierno que estamos viviendo. Entonces, hermanos míos, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y sin que antes se manifieste el hombre de pecado, que aparezca en la escena mundial el anticristo. Ya lo dije por ahí en algún video, hermanos, no estemos tratando de adivinar quién es el anticristo. O sea, eso es una tontería. La Biblia no nos manda a tratar de adivinar quién es. Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora. Pablo dice: cuando se manifieste. Tranquilos, sea quien sea, estoy seguro. Porque si ya estamos por aquí, este tipo ya debe estar vivo. Yo digo, no tengo Biblia para decir esto, pero digo, así porque el anticristo es un personaje que trata de emular o de suplantar a Jesús. Si Jesús se manifestó a los 30 años, porque a los 30 años Jesús se manifestó, hasta los 30 años Jesús no hizo nada, ningún milagro, nada de nada. Él creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, pero era como uno más cualquiera. A los 30 años es que Él se manifestó y comenzó su ministerio poderoso sobre la tierra. Pero antes de eso, Él era uno más. Por eso es que cuando comenzó su manifestación y fue a Nazaret, la gente que lo vio crecer dijeron: ¿pero quién es este? ¿Y de dónde tiene todas estas cosas? Si creció con nosotros, aquí conocemos a su familia, a sus hermanos. Entonces no se explicaban. Así que Jesús no se manifestó sino hasta los 30 años. Posiblemente este Señor también se manifieste más o menos a una edad de 30 años. Que comience a manifestarse, digo. Pero en todo caso, nosotros sabemos que el día del Señor, la venida del Señor Jesucristo y todo eso, primero, antes que eso venga, pues primero tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, como le quiera llamar, la abominación desoladora, y el inicuo. Son tantos nombres que se le da a este mismo personaje cuando empieza. Entonces, nadie se engañe en ninguna manera. No se muevan de esta manera de pensar. Hermanos, no nos movamos de esto. Jubileo, que es para quien predico especialmente estos mensajes. Pues no nos movamos de esta manera de pensar. Nosotros sabemos dónde estamos parados, nosotros sabemos qué esperar, nosotros sabemos que la iglesia sí va a estar aquí. No se deje engañar, no se deje turbar. La iglesia sí va a estar en ese tiempo, así que más bien váyase preparando, váyase volviendo a Dios para que por la gracia del Señor Él nos proteja y nos guarde en este tiempo, para que no retrocedamos, para que no renunciemos, para que no claudiquemos delante del Señor y delante del anticristo en estos tiempos. Nadie se engañe en ninguna manera. El día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual cuando se manifieste se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios. Esto será gradual. Comenzará como bonachón, como alguien bueno que tiene grandes poderes, pero cuando Él llegue acá, cuando se vaya acercando acá, Él se va a proclamar Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Va a eliminar todo, va a decir que Él es el único Dios, ¿no? O es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo eso será en estos 3 años y medio. Nunca se olvide que el anticristo solamente va a actuar
y se le va a permitir actuar por 42 meses. 1260 días. 3 años y medio. Ni un segundo más. Dice que cuando Daniel le preguntó al ángel, allá en Daniel 12, si no estoy mal, dice que el ángel alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que no sería sino tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. Es lo que tiene este señor. En estos 3 años y medio él tendrá que hacer todo su trabajo porque no tiene un segundo más. Y entonces se levantará tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso será aquí. Y cuando ya todo el mundo entero, diga quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, porque tendrá todo el control y todo el dominio. Recuerde que en este periodo él hará guerra contra los santos y los vencerá, dice el libro de Apocalipsis 13, y también lo dice Daniel. Y los vencerá. O sea, algunos tendrán que ir a la cárcel, algunos tendrán que ir a la guillotina, algunos tendrán que morirse de hambre, yo no sé, y muchos tendrán que esconderse, refundirse donde sea para pasar estos 3 años y medio. Los que lleguen a este tiempo, por favor, cuenten el calendario. 3 años y medio es lo que tenemos que resistir en este tiempo. Digo resistir en el sentido de que no vamos a renegar de Jesucristo, que no vamos a adorar a la bestia, ni a su imagen, ni a su número, ni a su nombre, ni a nada. Nosotros vamos a mantenernos fieles, aunque nos cueste la vida, en este tiempo acá. Entonces, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar como Dios. Entonces, en resumen, el día del Señor no viene esta noche, no viene mañana. Él no va a venir todavía. En 1 año, 2 años, 3 años, no va a venir. Yo sueño, tengo la ilusión que ojalá avance a estar en este tiempo. Yo quisiera, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Porque podrán faltar 20, 30 años. Dudo que sea más de 30 años. Yo, en mi opinión pero muy personal, pienso que es alrededor de unos 20 años, cuando más. Pero en todo caso, el día del Señor no vendrá sin que antes haya la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y recuerde que la apostasía en su máximo grado se dará en este periodo cuando toda la gente se aparte de Dios y adore al anticristo. Y lo proclame Dios, y él se proclame Dios, y la gente lo adore. Solamente un pequeño remanente, la verdadera iglesia, los despiertos. A Jesús le preguntaron una vez: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús respondió con estas palabras: procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Y porque estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán y no podrán. Así que la gran mayoría no es la que se va con el Señor. Como hoy en día se dice: uy, nos vamos a ir millones de millones. No, Señor. Se van a ir, es un número limitado, es un remanente. Son pocos, dijo Jesús. Habló de manada pequeña, etcétera, etcétera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el día del Señor, la venida que comienza con la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso que quede bien claro. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios en este periodo, ¿no? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. El templo en sí no es un templo físico como muchos piensan. Y lo vuelvo a repetir esto. Hay gente que piensa que se va a construir otra vez el templo y que se va a volver a sacrificar animales, que va a haber el lugar santísimo, el lugar santo. Y a eso Jesús lo destruyó en la cruz del Calvario. Él rompió el velo. Ya no hay más el templo hecho de manos de hombre. Ya, ¿cómo vamos a pensar de que se vuelve otra vez a sacrificar animales? O sea, eso es pisotear la sangre de Jesús. Eso es rechazar el sacrificio de Jesús para reemplazarla con animales. O sea, eso es una blasfemia. El templo de Dios es la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Y cada uno de los cristianos es una piedra en este templo. Cristo habita en nosotros, no habita ya en templos hechos por manos de hombres. No son paredes en las que Él está habitando. Él habita es en nosotros. Entonces, cuando usted vea que la iglesia nominal, en realidad, y Él se proclame Dios, ese es el anticristo. Pero claro, eso será
en este tiempo. Entonces Pablo dice, para reforzar todo esto, Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿De quién está hablando? Del anticristo, del hijo de perdición. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al hijo de perdición, al hombre de pecado. Lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este anticristo tiene señalado por Dios día y hora que solamente Dios conoce. Tiene señalado y fijado por Dios el día y la hora en que se va a manifestar. Él, si por él fuera, ya se estuviera manifestando. Pero Dios lo detiene, porque Dios le ha señalado el día y la hora. Hermanos, ojalá nadie se escandalice por esto. Pero el anticristo es alguien que Dios mismo manda. Dios es soberano. En este universo no pasa nada que Dios no lo quiera. Si el anticristo se manifiesta es porque Dios lo quiere. Porque Dios necesita que el anticristo haga su trabajo. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene que probar el mundo, tiene que probar la iglesia. Tiene que zarandear y sacudir para ver quiénes, o sea, para que queden los que tienen que quedar. Y para que los impíos, los infieles, los incrédulos sean condenados juntamente con el diablo. Entonces, estos son los designios de Dios. Cuando usted lee los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, usted ve allí que Dios dijo que Él había levantado a Nabucodonosor para destruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se había apartado, había entrado en apostasía. Israel estuvo en apostasía en los tiempos que Nabucodonosor la invadió. Y Dios decidió darle a Nabucodonosor el dominio sobre todo pueblo y sobre todas las aves y bestias que habían en toda la tierra o el mundo conocido en aquellos días. Fue Dios. En algún caso hasta Dios lo llama mi siervo, a Nabucodonosor, que es tipo del anticristo. Entonces, Dios mismo es que permite todas estas cosas. Entonces dice Pablo, vosotros sabéis lo que ahora lo detiene, o sea, todavía no se puede manifestar. Porque cuando se manifieste Él, 3 años y medio y viene Jesucristo. Pero todavía no se manifiesta y ustedes saben lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. O sea, de aquí a menos de una generación ya es el tiempo. El día y la hora no lo sabemos, pero ya es el tiempo de que Él se manifieste. Así que dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él no se va a manifestar cuando a Él le da la gana, sino cuando Dios así lo decida y Dios se lo permita. Hasta cuando Dios se quite de en medio y le diga, listo, ahora tienes tu tiempo, empieza a correr el reloj, apúrate porque son 3 años y medio, ni un segundo más. Y el anticristo comenzará su trabajo e engañará a todo el mundo, a todas las naciones, para destrucción eterna. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu, con el aliento en su boca y destruirá, dice, con su resplandor. Entonces, pongamos atención a esto. Dice que Pablo, que el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? ¿Qué entendemos por misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es todo el plan, la estrategia, que el trabajo que el anticristo o que se tiene que hacer como preparación para que el anticristo se manifieste. Escúcheme. Dios no ha detenido desde los días de Pablo, de Juan, porque Juan también dice que en su tiempo ya habían anticristos pequeños, ¿no? Entonces ya estaba el misterio de la iniquidad operando. O sea, ya se estaba preparando las cosas, el mundo está preparándose para que se dé el clima, las condiciones necesarias para que se manifieste el anticristo. Dios ha detenido la manifestación del anticristo, pero no ha detenido la operación del misterio de la iniquidad. O sea, el mundo ha venido preparándose para esto y Dios lo ha dejado que se prepare. Hemos tenido en estos 2000 años muchos prototipos del anticristo, muchos prototipos que no han sido el anticristo, pero ya eran tipo, figura y sombra del anticristo.
Muchos días han pasado que mucha gente en su momento pensaron que era el anticristo, pero no era el anticristo, eran prototipos del anticristo. Porque así como Jesús también tuvo prototipos, usted sabe que José era tipo de Jesús, David era tipo de Jesús, Josué fue tipo de Jesús, el mismo Moisés fue tipo de Jesús. Y así tuvimos varios tipos de Jesús. También ha habido en la historia varios tipos del anticristo, ¿no? Entonces ese es el misterio de la iniquidad, la maldad. No, se tiene que crear un clima necesario para que el anticristo se pueda manifestar. Escúcheme, tiene que haber un caos en la naturaleza para que él se manifieste. ¿Para qué? Para que él ponga orden en la naturaleza, para que él suprima ya los temblores, los terremotos, las guerras, va a traer paz, para que él suprima también la erupción de volcanes, que haga toda su demostración de poder. Porque esa es la intención de que él engañe a la gente con su poder engañoso. Tiene que la ciencia y la tecnología haber avanzado lo suficiente para que él pueda ejercer un control sobre el mundo entero. Él no podría marcar a la gente, poner un chip, no sé cómo lo vayan a hacer, si es que no tiene la tecnología necesaria. ¿Cómo va a unificar el mundo si no hay la tecnología y la ciencia necesaria para poder crear dinero virtual, qué sé yo? O sea, ¿cuántas cosas que se va a requerir para poder tener un control del mundo? Pues la religión tiene que estar en apostasía ya para que él pueda también actuar en su momento dado. La economía tiene que estar hecho pedazos para que él venga y la pueda arreglar y componer. Porque en este tiempo, cuando él empiece, Dios se hace a un lado, Dios se quita de en medio para que él pueda obrar, para que él pueda actuar. Porque si Dios se lo impide, ¿cómo va a poder actuar el anticristo? ¿Y cómo va a poder engañar a la gente que tiene que engañar? Que están destinados para ser engañados. Entonces Dios se hace a un lado y lo deja a él actuar. Por eso dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Todo esto ya los de los tesalonicenses ya lo sabían, y Pablo dice, no se muevan de esta manera de pensar que ya les enseñé. Ni así venga quien venga a enseñarles otra cosa, ustedes no lo reciban. O sea, no lo reciban. Porque el anticristo, mejor dicho, el día del Señor, Jesucristo no vendrá sin que antes venga el anticristo y la apostasía. Eso que esté bien clarito. Y ese anticristo, Dios lo está deteniendo para que a su debido tiempo se manifieste. O sea, no va a ser mañana y pasado todavía, a su debido tiempo se manifieste. Dice que aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya está trabajando la maldad. Esto mismo de la ideología de género que se está implantando, todo esto es ya yendo preparando las cosas para que el anticristo pueda actuar. Yo no sé si ustedes, muchísima gente, muchísima gente ya sabe y están escuchando hablar de un término que ya se está haciendo muy popular, que es ¿cómo le llaman ellos? La globalización. La agenda global le llaman, o la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Ya hay un mover en el mundo entero. Escuchen, ya estamos nosotros aquí y estamos escuchando, ya desde décadas atrás, se está escuchando de una agenda globalista. ¿A qué se refieren? Ellos dicen que ya el mundo ya no es el mundo de hace 100 años atrás, que el mundo ahora es bien pequeñito, es chiquito, que ya no es tan enorme e inmenso como era en el siglo pasado. En el siglo pasado podía pasar algo en la China y usted no se enteraba sino años después. Y lo que pasaba en la China pues les afectaba a los chinos, pero no tenía ninguna incidencia en el resto del planeta. Pero han pasado los años y la ciencia y la tecnología ha avanzado. Los medios de comunicación y de transporte pues se han desarrollado. Hoy en día usted toma un avión y va a parar en la China en horas, ¿no? Y se puede ir a Estados Unidos y mover, y hay gente que hace negocios así, viajando de un lado para otro en el planeta entero. Lo hace en cuestión de horas y de días nada más. El mundo se hizo pequeño por la tecnología, por los medios de comunicación y por los medios de transporte que tenemos hoy en día. Entonces el mundo ya es pequeño, el mundo ya es un barrio. Hoy en día lo que pasa en la China afecta a todo el mundo. En la China apareció el virus, el COVID. Y mire, y nadie se salvó, ningún país del mundo se ha salvado. ¿Por qué? Porque estamos interrelacionados, estamos intercomunicados. La gente va de aquí para allá y allá para acá.
y la gente corre. Entonces el virus se mueve también con esos medios de transporte. También el virus ha viajado y ha llegado a todo el mundo. Y lo que sucedió en la China pues afectó a todo el planeta. Y lo que pase con Estados Unidos, las decisiones que toma Estados Unidos en lo económico, en otras cosas, pues también afectan al planeta entero. Hoy en día ya el mundo es chiquito. Entonces hay unos pensadores que dicen que ya no cabe ser nacionalista, que hoy en día tenemos que ir buscando la manera en que el mundo se convierta en un solo país, en una sola nación. Porque ya no podemos tener naciones independientes porque estamos tan unidos, estamos tan concentrados que ya es imposible que un país pueda ser independiente y ser proteccionista, sino que ya se debe pensar de como un país global. Mire, Estados Unidos es un país que tiene 50 y no sé cuántos estados. Es un país formado por la unión de varios países o estados, por así decirlo. Y han formado un solo país. Traduzca eso en una unión de todos los países del mundo. Eso es lo que sueña esta gente. Una agenda globalizada. Eso ya es una preparación para el anticristo, porque él va a gobernar. Entonces, cuando eso se vaya perfeccionando, hay nombres como Soros, hay nombres como Rockefeller, el mismo de las computadoras, ¿cómo se llama este? Bueno, hay gente millonaria y poderosa que están detrás de esta cosa. Los chinos están muy cerrados, los rusos también, pero ellos dicen que una vez que esto en el mundo occidental tenga éxito, pues los chinos van a tener que caer por el peso de la evidencia, y los mismos rusos, y que finalmente ellos sueñan con tener un mundo globalizado. Entonces tienen una agenda, ¿no? Una serie de cosas. Dentro de eso está pues la implantación de la ideología de género en todo el mundo, el debilitamiento del núcleo familiar. Se dice que también ellos trabajan y luchan muchísimo para que la instauración del humanismo. Ellos no están en forma abierta contra la iglesia, pero quieren que la iglesia sea humanista y no divina. O sea, que la iglesia se administre como se administra cualquier cosa humana, que la iglesia enseñe no lo que la Biblia dice, sino lo que dice el humanismo, y parecen iguales, pero no son iguales. Que para que podamos tener una iglesia tiene que haber un representante que sea estudiado en una universidad donde se enseñe de Dios y de la Biblia, pero con filosofía humana y no divina. Todo esto es tan sutil y tan difícil a veces de entender, pero se está dando. Y eso va creando todo un clima necesario para que el anticristo se pueda manifestar y pueda cumplir con todo lo que tiene que cumplir en aquella época. Entonces, el misterio de la iniquidad es, o sea, yo no avanzo a entender todos los alcances, pero solamente doy unas ideas nada más en este video para que ya vayamos viendo, imaginándonos cómo va a ser y no nos sorprenda. Claro que hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque es una agenda enorme y que tiene tantos aspectos que es imposible que yo lo pueda saber. A veces quizás ni los entendidos lo van a comprender totalmente. Pero en todo caso, ese es el misterio de la iniquidad, dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Solo que Dios lo está deteniendo hasta que Dios a su vez se ha quitado de en medio. No es que nadie lo va a quitar, él se va a quitar de en medio. ¿Para qué? Para que el anticristo pueda trabajar y actuar, ¿no? Inicuo, cuyo advenimiento, hablando del anticristo, hablando del hijo de perdición, ¿no? El hombre de pecado, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, perdone que yo insista en esto. No piense usted que va a ser fácil no creer en Él. Jesucristo lo dijo, no lo digo yo, Jesucristo lo dijo una y otra vez. Guárdense, cuídense, no salgan, no vayan. El engaño será tal que aún a los escogidos podrían engañar si es que Dios no nos guardara. Por eso es que ahora es tiempo de arrepentirnos, ahora es tiempo de volvernos a Dios. Dice pues que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, para los que no son escogidos.
por cuanto no recibieron, escuchen, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, quiere decir, está hablando pasado, no recibieron a su momento, en su tiempo, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvos de qué? Pastor, si ya somos salvos. No somos salvos todavía. Somos salvos ya del pecado, del mundo. La salvación es así, eso es un hecho. Pero aquí está hablando de otra salvación, la salvación de este día. Porque aquí será el día de la venganza, de la ira, del furor, de la ira de Dios. Entonces, para ser librados de esto. Entonces es así, para que, con todo engaño, para los que se pierden, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando Él venga, Él viene para engañar a los que no amaron la verdad. Aquí ya no hay forma de que no seas engañado, no hay forma. Si es que aquí no amaste la verdad, aquí ya nada te puede salvar del engaño de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con todo poder, y con gran poder, y dice, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no amaron o no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que le crean al anticristo. Dios mismo envía ese poder engañoso, para que le crean al anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no amaron la verdad, no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en las peleas, en las calumnias, en las mentiras, en el engaño, en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en cuánta cosa. Y siendo cristianos, lo peor. O sea, y lo peor es que conociendo y oyendo la palabra de Dios, se complacieron en estas cosas. Entonces, Dios mismo les envía un poder engañoso aquí. Aquí ya está, aquí ya no hay gracia. Aquí ya Dios mismo envía el poder engañoso para que la gente crea la mentira. Vea, no lo digo yo. O sea, leámoslo, por favor. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, o sea, no quisieron aceptar, no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, para que le crean al anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A dónde más, hermanos? ¿Cómo no tener temor de Dios? Entendiendo todo esto, comprendiendo todo esto. ¿Cómo no vamos a tener temor de Dios? Vea que en Estados Unidos ganó el señor Biden. Por mí está bien. Para mí, si es que él va a colaborar con esta agenda globalista que dicen que son parte de eso, pues que se haga. Porque yo sí quiero que acontezca todo esto rápido. Porque yo quiero que Jesucristo venga. Porque sin que esto se cumpla, Él no viene, dijo Pablo. Porque no vendrá sin que esto primeramente se cumpla. Entonces, que se cumpla todo esto. Entonces, que en el Ecuador gane tal o cual presidente es irrelevante para mí. Porque la verdad es que ninguno de ellos está en el plan de Dios, ninguno. Y yo no tengo esperanzas en este sistema, en este gobierno, ni en ningún gobierno. Yo estoy esperando el gobierno, el reino de Dios. Hermanos amados, jubileo. Por favor, seamos vírgenes prudentes. Prepárate. Estate listo. Porque el esposo está viniendo. El esposo está viniendo. Ya se oye un clamor. Aquí viene el esposo. Prepárate. Yo digo, ¿cómo no ser? Jesús dijo que las otras eran vírgenes insensatas. Insensatas quiere decir tontas, chunchas, burras, brutas, como diríamos en un lenguaje popular. ¿Cómo no llamarnos tontos si entendiendo y conociendo todas estas cosas no nos preparamos? Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga y el verdadero pueblo sea arrebatado, la gente crujirá sus dientes
y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Y toda la gente se golpeará el pecho de arrepentimiento, porque ahí recién se darán cuenta que esto que estamos diciendo era verdad. Y que ellos, porque amaron la injusticia, no lo creyeron, no lo aceptaron y fueron condenados. Hermanos, no nos movamos de esta manera de pensar, de pensar como nos enseña la Biblia. Pero dice la Biblia que dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por medio de la santificación, por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Mire, Pablo dice, ya hablando a la iglesia, dice a los tesalonicenses, vean hermanos, ustedes no se muevan de esta manera de pensar, pero nosotros damos gracias al Señor de que Dios les haya escogido desde el principio a ustedes para salvación, por medio, escuchen, ¿cómo Dios nos escoge para salvación? Por medio de la santificación por el Espíritu Santo. ¿No ve que cuando usted se entrega a Jesucristo, Dios manda el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Qué es un Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santidad, o sea, es un Espíritu Santo, una actitud de santidad. Eso es lo que Dios pone en nosotros. El que recibió a Jesús genuinamente tiene un espíritu de santidad, un espíritu que le lleva a buscar lo correcto, la obediencia a Dios, la santidad. No es un espíritu de inmundicia para vivir en el pecado, es un Espíritu Santo el que está en nosotros y que nos cela, como dice la Escritura. Entonces, nos escogió mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esto es la verdad. No, el que cree esto es porque es escogido. Si no creen esto, no han sido escogidos. O sea, así lo digo yo, no es porque a mí se me ocurre decirlo. Los que tienen fe en esto que estamos hablando es porque son escogidos. Los otros, aunque sean evangélicos, pero si no creen en esto, me perdonan, pero no son escogidos. El que se santifica, el que tiene temor de Dios, el que comienza a buscar la santidad de Dios, es escogido. El que no es escogido. Así de sencillo, porque aquí no es cuestión de desclasificar entre evangélicos y católicos y musulmanes. Dios no clasifica así, Dios clasifica entre los santos y los que no son santos. Clasifica entre sus hijos y los que no son sus hijos, entre los que le obedecen y los que no le obedecen. La religión puede ser cualquiera. La profesión puede ser cualquiera la que tengamos. Ni siquiera el ser pastor nos asegura nada, sino el hacer la voluntad de Dios. Dice, a lo cual Él ya os llamó mediante nuestro evangelio, decía Pablo, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino que predicaba Pablo. Dice, para que alcancéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por carta o por palabra o por carta nuestra. Pablo decía, recuerde que Pablo le está hablando a los tesalonicenses y el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Dice, así que, hermanos, estad firmes en esto y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra, pero nuestra verdadera carta, una carta que sea realmente nuestra. Pues estad firmes en aquello y retengan esta enseñanza. No se muevan de esto, lo que dice Pablo. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes haya la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Que no, que nos vamos antes que el anticristo. No, Señor, la Biblia no dice eso. Que nos vamos antes de la tribulación. No, Señor, no nos vamos antes. Cristo viene después de eso. Es lo que la Biblia dice. Pablo dice, no se muevan, estad firmes. Dice, y retengan la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó con consolación eterna. Y ¿qué más dice? Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, lo que sí aceptamos, cualquier palabra que confirme esto. O sea, si dicen otra cosa, esto no lo aceptamos.
No, que hermano, Dios me habló que nos vamos a ir antes que el anticristo aparezca. No, Señor. Jesucristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, le dijo a sus discípulos. Ahí estaba Pedro, Juan. Cuando veáis la abominación desoladora. Y Pedro y Juan es la representación de nosotros, la iglesia, en ese caso. Entonces, estamos aquí. Nosotros vamos a ver al anticristo, vamos a enfrentar al anticristo. Y lo vamos a derrotar al anticristo. Porque no nos va a vencer. Y vamos a derrotar la muerte. Porque la muerte no nos va a retener. Podrán matar este cuerpo, pero la muerte no nos va a retener. Nosotros vamos a resucitar con Jesucristo y reinaremos con Él para siempre. Así que, amados hermanos, que la gracia de Dios, la misericordia del Señor Jesucristo esté con nosotros, esté con ustedes. Siempre les pido que oremos para que venga el reino de Dios. Oremos. Digamos como dijo Juan, sí. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Porque Jesús le dijo, he aquí, yo vengo pronto. Entonces él dijo, sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Entonces, oremos. Jesús también dijo que oremos para que venga su reino a la tierra. Y su reino viene cuando Él venga. Claro que el reino ya está entre nosotros, pero todavía no está tomado el mundo entero. Está en nuestros corazones. Cristo, el reino de Dios ya está pero entre nosotros, pero no está establecido en la tierra todavía. Y el reino de Dios se va a establecer sobre toda la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted cree que ahorita se está haciendo la voluntad de Dios como en el cielo? Aquí. Aquí se hace la voluntad del hombre, la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios todavía. Así que oramos para que algún rato aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios, así como se la hace en el cielo. Entonces oremos para que venga el reino de Dios. Oremos por sabiduría. Hermanos, no deje de pedir café, almuerzo y merienda al acostarse y al levantarse. Y cada vez que ore por cualquier motivo que tenga que orar, siempre incluya que venga su reino y que Dios le dé sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría ante todo en este tiempo. Porque hoy, más que nunca, con tantas voces, con tanta confusión, usted necesita sabiduría de Dios y revelación de Dios para poder ubicarse y poder discernir la verdad. Pida sabiduría. Y además, conságrese. Conságrese. Porque recuerde que Dios enviará un poder engañoso con el anticristo para que sean engañados todos los que no creyeron en la verdad. Para que engañe a todos aquellos que se complacieron en la injusticia. Ellos van a ser engañados. Si tú eres ahora evangélico, cristiano, católico, que te llamas cristiano, pero te complaces en la injusticia, te complaces en el pecado, entonces tú vas a ser engañado. Pero si tú eres escogido, tú vas a arrepentirte. Todo esto que estoy enseñando te va a redarguir. Yo sé que el Espíritu Santo va a hacer una cosa tremenda en tu corazón, en tu vida, y tú te vas a arrepentir y te vas a volver a Dios. Que el Señor derrame su gracia sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.